Bueno, nuestro tema de hoy son las palabras. Las palabras que nosotros usamos día a día tienen un impacto. Muchas veces nosotros hablamos, pero ni siquiera comprendemos la magnitud de lo que significa una palabra. Una palabra de cada uno de nosotros puede generar alegría o puede generar tristeza. Una palabra puede bendecir o puede destruir. Y solamente una palabra. Ahora, un conjunto de palabras que no harán en la vida de las personas. El impacto de nuestras palabras también se escucha en el mundo espiritual y eso trae un efecto en nuestro mundo natural. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con las palabras que nosotros decimos. Una palabra puede dañar un corazón, puede dejar cicatrices, puede dejar heridas. O bien una palabra puede dar gozo, alegría, ánimo, aliento. Nuestras palabras tienen un impacto. Impacto en nuestras familias, impacto en nuestros hijos, impacto en las personas que nos rodean, impacto en aquellas personas que de alguna manera están mal. Nuestras palabras generan un impacto. Por eso la palabra del Señor nos habla que tengamos cuidado con nuestra boca. Nosotros generamos un impacto con las palabras. Las palabras generan un impacto espiritual en tu vida. Todo lo que tú hablas, el mundo espiritual lo escucha. Y cuando nosotros no tenemos cuidado de lo que decimos, podemos obstaculizarnos nosotros mismos, nuestros avances espirituales, o bien retardar el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso muchas veces solemos hacer que Dios nos dice algo, pero queremos ayudarle, queremos intervenir, cuando muchas de las veces con nuestras palabras podemos provocar que el avance quede estancado. La palabra de Dios describe el impacto de las palabras a través de símbolos y metáforas, tanto para el bien como para el mal. Se comparan de la siguiente forma. 1. Fuego, que consume, purifica o destruye. 2. Martillo, capaz de quebrar rocas, corazones duros. Espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser, alma, espíritu, coyunturas y médula. 4. Agua, que limpia, refresca y sacia la sed espiritual. 5. Semilla, que cae en el corazón, y si es terreno fértil, crece y da fruto. 6. Lámpara o luz, que guía en la oscuridad del pecado. Nosotros podemos ver que hay dos tipos de fuego. Un fuego que nos bendice y un fuego que destruye. Cuando nosotros hablamos de un martillo puede destruir o puede romper rocas para abrir paso, o también puede generar y quebrar rocas para destruir. Todo lo que nosotros tenemos aquí nos sirven para bien o para mal, dependiendo de cómo lo querramos usar. La palabra como fuego lo podemos encontrar en Santiago 3, versículo 6, BLPH, que dice así: pues bien, la lengua es fuego, con una fuerza inmensa para el mal, instalada en medio de nuestros miembros. Puede contaminar a la persona entera y atizada por los poderes del infierno. Es capaz de arrasar el curso entero de la existencia.
Nuestra boca es peligrosa. La palabra lo dice. Con nuestra boca bendecimos o maldecimos a alguien. Y eso va a causar un efecto en las personas. Incluso cuando las personas se enojan, muchas de las veces suelen decir palabras que pueden dañar a sus hijos, a sus cónyuges, a su familia, a sus amigos o en un área de trabajo. ¿Por qué? Porque esa palabra que nosotros digamos lleva una fuerza, dependiendo de cómo nosotros la direccionemos, es como va a surtir su efecto. Si nosotros lanzamos una palabra de fuego con una fuerza, pero para bien, la consecuencia va a ser de bendición. Pero si nosotros lanzamos una palabra para mal, va a traer una consecuencia. Por eso muchas veces vienen traumas, por eso muchas veces vienen heridas, por eso muchas veces gente se tira al vicio, por eso muchas personas, ¿sí? Toman caminos equivocados. Muchas veces por las palabras que salen de la boca de las personas. La palabra como fuego también la podemos encontrar en BLPH 3:6, que dice así: pues bien, la lengua es fuego con una fuerza inmensa para el mal, instalada en medio de nuestros miembros. Puede contaminar la persona entera y atizada por los poderes del infierno. Es capaz de arrasar el curso entero de la existencia. Jeremías 5:14 BLP dice así: pues así dice el Señor, Dios del universo, por haber hablado de este modo, así les va a suceder. Haré que sean mis palabras lo mismo que fuego en tu boca. El pueblo será el combustible y el fuego los devorará. Nuestras palabras tienen fuego. Y la palabra del Señor dice que las palabras de Él están en nuestra boca. Pero ¿cuándo están en nuestra boca? Cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar nuestras palabras, nuestra manera de pensar. Pero si nosotros no hemos cambiado nuestra manera de pensar, nuestra boca puede ser un fuego que puede lastimar, que puede dañar, en lugar de bendecir. Por eso es importante tener cuidado con lo que hablamos, porque nuestra lengua es un fuego. Lo que nosotros digamos, las palabras que nosotros digamos, van a causar un efecto en el mundo espiritual, y el mundo espiritual no deja pasar las palabras. Cada palabra que nosotros lancemos aquí en la tierra se va a manifestar en el mundo espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Muchas veces las personas lo toman muy a la ligera. Ay, es una simple palabra, pero no es así. A veces las palabras más sencillas, lanzadas con una mala intención, ocasionan daño. Hay niños que están traumados por eso. Hay niños que tienen dolor por eso. Hay personas jóvenes que están dañados por las palabras de los padres, o las palabras de los familiares, o las palabras de las personas. Todo eso trae una consecuencia. Las palabras son muy importantes. La palabra como martillo. Jeremías 23:29, BLP, dice así: ¿no es mi palabra como fuego, oráculo del Señor, o mazo que cuartea la roca? Jeremías 23:29 PDT dice así: ¿acaso no es mi mensaje como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. La palabra como espada de dos filos. Hebreos 4:12 CST. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa,
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 NTV dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos y la meditamos, va a ocasionar un impacto en nuestras vidas y nos va a confrontar en nuestros errores, nuestras fallas, en nuestro caminar, en lo que nosotros hablamos, decimos, pensamos. Por eso muchas veces cuando nosotros enseñamos o damos la palabra a algunas personas, las personas se sienten confrontadas, pero no porque nosotros las confrontemos, sino porque la misma palabra las confronta. La misma palabra te hace verte a ti mismo cómo estás y cómo eres. No somos nosotros, es la misma palabra. Y cuando nosotros aprendemos a que el Señor nos habla de esa manera para que cambiemos nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, de accionar, entonces el Señor irá menguando en nosotros e iremos cambiando muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas, muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas por el Señor. Y una de ellas son nuestras palabras. Nuestras palabras generan impacto en nuestras vidas. La palabra como agua. Efesios 5:26 NBI. Dice así: para ser santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. La palabra también purifica y lava. Juan 4:14 NBB dice así: pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed, jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Cuando nosotros nos dejamos moldear por el Espíritu Santo, esos ríos de agua viva del Espíritu Santo van a estar dentro de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que quitar muchas cosas en nuestra vida. Y no va a ser de la noche a la mañana. Pero el Espíritu Santo nos va a ir ayudando a ir cambiando esas áreas que necesitemos cambiar. Juan 7:38 BLPH dice así: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Gloria a Dios. La palabra como semilla. Lucas 8:11 DHH. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. Lucas 8:11 JBS. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Lucas 8:11 JBS. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es lo que nosotros sembramos. Cuando nosotros estamos en la oscuridad, cuando nosotros no estamos en Cristo, decimos cosas que no debemos decir, porque la semilla que está en nosotros no es la de Cristo, no es la del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros tenemos la semilla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio, a controlar nuestras emociones, nos ayuda a tener cuidado con las palabras que nosotros decimos y pensamos. Muchas de las veces, ¿a cuántos no nos ha pasado que de momento ya quieres decir una palabra y el Espíritu Santo como que te detiene y ya no lo haces? Porque es el Espíritu el que tiene el control de nosotros. Cuando nosotros le permitimos que Él lo haga, Él va a tomar autoridad y nos va a ayudar a controlar nuestra boca.
porque la semilla que nosotros tengamos es lo que vamos a hablar. Si hay una semilla de amargura, va a hablar la amargura. Si hay una semilla de celos, va a hablar el celo. Si hay una semilla de contienda, va a hablar la contienda. Si hay una semilla de falta de perdón, va a haber el resentimiento, el odio, la venganza. Porque esa es la semilla que está sembrada. Pero cuando está la semilla del Espíritu Santo, nosotros hablamos bendición, aun y cuando haya personas que en algún momento nos hayan lastimado. Somos capaces de perdonar y somos capaces de bendecirlos. Porque ¿acaso no el Señor Jesucristo nos ha bendecido y nosotros seguimos siendo pecadores? Ya no en la magnitud que antes lo hacíamos, pero también tenemos fallas y tenemos errores porque somos seres humanos. Y más sin en cambio el Señor siempre nos perdona, nunca nos falla. Entonces, nosotros también tenemos que tener su semilla. La palabra como lámpara o luz. El Salmo 119, versículo 105, LBLA, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de nuestro Señor es lámpara. Y cuando nosotros tenemos su lámpara, tenemos su palabra. Y somos luz, porque la misma palabra dice que nosotros somos luz. Entonces, si yo tengo la semilla de la luz de Cristo, tengo las palabras de Cristo en mi boca. Y por lo tanto mi camino está alumbrado por él. Mateo 5, 14, 15, NBLA, dice así: ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si nosotros tenemos bendición en nuestras palabras, esa luz de nuestro Señor Jesucristo va a resplandecer en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en nuestros amigos, en nuestras familias, en nosotros mismos, porque está esa semilla sembrada, esa palabra está sembrada en nosotros y nosotros vamos a hacer lámpara, vamos a hacer luz. Pero si nosotros no tenemos esa semilla para hablar, estaremos hablando palabras que van a afectar nuestra vida espiritual, nuestro ambiente, nuestro clima, toda nuestra atmósfera, y va a tener una repercusión en el mundo espiritual que va a regresar al mundo natural. Las palabras negativas tienen un poder punzante que va más allá de un simple sonido, dejando cicatrices emocionales y psicológicas que pueden afectar la vida de una persona a largo plazo o a corto plazo, pero pueden ocasionar una baja autoestima, pueden ocasionar ansiedad, depresión, dolor emocional, problemas de conducta, dificultades en las relaciones interpersonales, generando impactos fisiológicos y neurológicos. ¿Cómo? A. Respuesta de estrés, explosión de palabras negativas. Cuando estás enojado, no digas palabras. Cuando estás enojado, mejor calla, porque después te puedes arrepentir de lo que digas. Pero ya habrás sacado la palabra y será demasiado tarde. Porque es muy fácil decir la palabra, pero para cambiarla es más difícil, porque ya causó una herida. B. Alteraciones cerebrales. También las palabras tienen una alteración, un impacto al cerebro, porque es al lugar donde primero van. Y esas quedan grabadas en el cerebro y ocasionan también un daño en las personas.
También pueden ocasionar problemas de salud física. ¿Por qué? Porque las palabras también, al ser palabras negativas, pueden causar dolor y ese dolor causar tristeza y esa tristeza puede bajar el sistema inmunológico de una persona y se puede enfermar. Tengamos cuidado con las palabras. No son simples palabras. El significado de palabra en hebreo es dabar y es hablar rara vez en sentido destructivo. En sentido destructivo es someter, aconsejar, añadir, cesar, componer, conceder, contar, contestar, cosa, decir, declarar, decretar, determinar, dicho, dirigir, disertar, divulga, rentonar, exponer, expresar, exterminar, hablar, mandar, mofarse, negocio, palabra, proclamar, proferir, prometer, pronunciar, publicar, recitar, referir, responder, seguir, someter. Todo esto es la palabra en hebreo. Cuando tú hablas una palabra, la estás decretando, la estás declarando al mundo espiritual. Y esa palabra va a generar un impacto, sea económico, sea moral, sea familiar, sea tus hijos, sea tu persona. Por eso es muy delicado abrir nuestra boca tan fácilmente. Tengamos cuidado, porque nosotros al abrir nuestra boca estamos declarando, estamos hablando, estamos decretando, estamos determinando algo, estamos dirigiendo nuestra boca, nuestras palabras hacia un lugar. El significado de palabra hebreo también es dabar, pero también tiene otro sentido, implica materia. Y en este caso, cuando nosotros declaramos también palabras en la materia, en nuestra vida personal, hablamos de cosas, también se puede generar una causa, como un acta, un acuerdo, una acusación, un asunto, cantar, cántico, caso, causa, celebración, conmemoración, consejo, cosa, crónica, cuenta, cumplimiento, dar, decir, decreto, dependencia, designio, dicho, discurso, edicto, hablar, hecho, historia, información, inquietar, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandar, mandato, manera, mensaje, negocio, noticia, orden, palabra, parecer, parte, pensamiento, pendencia, petición, porción, precepto, pregunta, proceder, promesa, provisión, ración, razón, recado, responder, respuesta, sentencia, tarea, trato. Cuando tú lanzas una palabra, estás generando un acta en el mundo espiritual. Cuando tú lanzas una palabra, puedes estar generando una acusación y tal vez no te estés dando cuenta. Cuando tú estés lanzando una palabra, puedes estar generando un acuerdo. Si es una palabra de bendición, el acuerdo será, obviamente, en el reino de los cielos, ante nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú lanzas una palabra negativa, vas a establecer un acuerdo en lugar de que sea con Dios, va a ser con el enemigo y le vas a dar derecho al enemigo a que te presione, a que te cause una opresión en el mundo natural. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y al enemigo le gusta que hablemos cosas negativas. Otro significado en hebreo es pe, que quiere decir boca, como medio para soplar. Cuando nosotros hablamos, exhalamos aire, sacamos aire, literalmente o figurativamente, cuando hablamos. Esto es especialmente lo que significa un filo o una abertura. Cuando nosotros hablamos, abrimos la boca y es una abertura. Cuando nosotros nos referimos a P, significa
apertura de boca, borde, cara, charla, comer, conforme, a, cuello, decir, dicho. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca, estamos hablando palabras. Pero ¿qué tipo de palabras estamos hablando? Dependiendo las palabras que nosotros utilicemos, es como nosotros vamos a recibir en el mundo natural. Otra palabra es pi beshet, de origen egipcio, pi beshet, en lugar en egipcio, pi beshet. Como podemos ver, toda palabra tiene poder creativo. Por eso es que somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos creativos. ¿Por qué somos creativos? Ahí está todo lo que ha hecho el hombre. Ha generado internet, ha generado medios de comunicación, medios de transporte, medios aéreos, ha generado muchas cosas porque nosotros somos creativos. También con nuestras palabras creamos ambiente, creamos clima, creamos bendiciones o maldiciones, creamos salud o enfermedad, prosperidad o pobreza, vida o muerte. Dependiendo lo que nosotros pensemos y hablemos, eso atraeremos a nuestra vida. No es tan fácil una palabra. Las palabras tienen poder. Y así como el Señor, para crear toda la naturaleza que nosotros vemos, árboles, cielo, agua, tierra, fuego, todo lo que hay, animales, plantas, el Señor utilizó una palabra y dio vida a todo eso. Nosotros así también, si lanzamos una palabra, vamos a crear vida a esa palabra. Por eso hay que pensar antes de hablar. Nuestras palabras pueden abrir puertas o cerrar puertas, porque no solo estás hablando, estás creando una realidad, estás creando tu realidad. Por eso la palabra nos dice, he puesto delante de ti bendición y maldición, escoge cuál quieres. Tenemos que cuidar las palabras que decimos, porque el mundo espiritual y Dios las escuchan. Y en el mundo espiritual, no nada más se mueven los ángeles de Dios. Sabemos que en el mundo espiritual también se mueven los ángeles del enemigo. Por eso tenemos que tener cuidado con las palabras. La luz es una forma de energía. Nosotros somos energía. Somos luz. Concretamente energía electromagnética que se propaga en forma de ondas y está compuesta por partículas llamadas fotones. Esta energía puede transformarse en otras formas de energía, como la electricidad, en paneles solares o el calor. La neurociencia moderna, en estudios realizados en la Universidad Complutense de Madrid en 2019, comprobó que nuestro cerebro funciona a través de patrones de pensamiento que son reforzados por el lenguaje. Cuando repites una frase todos los días, estás creando literalmente circuitos neurales que confirman esa realidad. Tu cerebro entiende, por eso es necesario cambiar nuestras palabras para darles dirección y crecer espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Al cambiar nuestra manera de pensar, quitamos el estancamiento, la enfermedad, el estrés, la depresión y cerramos puertas al enemigo. En Romanos 12:2 NBLA dice así: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno,
y aceptable y perfecto. Efesios 4:23, NBB, dice así: renueven sus actitudes y pensamientos. Estos pasajes animan a un cambio profundo en el pensamiento, alineando la mente con la voluntad de Dios, la verdad y la santidad para una transformación espiritual. Cuando no cambias tus pensamientos, como lo menciona la palabra de Dios, entonces estás dejando que siga programado con los mismos pensamientos de antes, de tu pasado, con lo que te ata, con lo que no te permite avanzar, con aquellos pensamientos negativos que tú no has soltado. No necesitas nada. No necesitas crecer, no necesito sanar, no necesito oportunidades, porque tu cerebro está programado con esas palabras. Y hasta que no cambies tu pensamiento, no avanzarás en tu vida espiritual, emocional y física. Por eso las palabras impactan nuestra vida. Las palabras pueden hacer cambiar nuestra vida natural. Pero para eso tenemos que cambiar nuestro espíritu de nuestra mente y meter la palabra, programar nuestra mente hacia cosas positivas, de crecimiento, de oportunidades, de aliento, no de desánimo, no de derrota, no de angustia, no de miedo, no de aflicción, porque somos hijos de Dios y nos ha dado el poder para vencer. Pero nosotros limitamos el poder de Dios. Por eso ahora en la iglesia no se ven tantos milagros como cuando estaba el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los apóstoles. ¿Por qué no se ven? Si el Señor Jesucristo dijo que nosotros haríamos mucho mayores cosas de las que Él hizo, porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar, porque seguimos estancados en un pensamiento que no corresponde a la mente de Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no la hemos desarrollado. Nos quedamos en nuestros pensamientos programados de un pasado. Y vamos a poner ejemplo 1. Cuando una persona ora porque llueva y llueve, pero solo una lluvia ligera, ¿qué sucede? Las personas alrededor comienzan a decir: ay, oró y llovió, aunque sea poquito, pero llovió. Pero la persona que conoce a Dios dice: no, porque Dios puede dar más. Dios puede producir una lluvia mucho más abundante. Y entonces, ¿qué hace? Se pone a orar y se dice a sí misma: no es suficiente. Y entonces, esa persona persevera orando hasta que cae el torrencial de lluvia y logra tocar el corazón de Dios porque cambió su mente. Él no se dejó llevar por el conformismo. Me conformo que aunque sea un poquito. No, porque Dios puede dar mucho más, pero también nosotros tenemos que conocer a Dios y saber ser perseverantes en lo que nosotros determinamos en nuestra vida. El pensamiento y la perseverancia provocaron el torrencial de lluvia. Esta persona no se dejó vencer. Ejemplo 2. Cuando Pedro sana al paralítico que se encontraba afuera del templo. Hechos 3, del 5 al 8, NTV.
El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Él esperaba recibir dinero. Él no esperaba recibir sanidad, él esperaba recibir dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Qué tienes tú ahora? ¿Qué palabras tienes para tus hijos? ¿Qué palabras tienes para tu familia, para tu cónyuge? ¿Qué palabras tienes para las amistades que te rodean? ¿Qué palabras tienes para ti misma o mismo? ¿Qué palabras tienes? ¿Qué palabras hay dentro de ti para ti? Porque lo que tú tengas, eso vas a dar. Y lo que no tengas, no vas a poder dar. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ejemplo 3. Una persona que quiere abundancia económica. Cuando sale de su boca, estoy bien, esta situación está difícil, no me alcanza, tengo deudas y no las termino de pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Estás atrayendo esa situación a tu vida. Si yo llego con una persona y le pregunto, ¿cómo estás? Y esa persona me dice, estoy bien. Entonces, yo no voy a saber que necesita ayuda, porque tal vez quiera ayuda. Ah, pues está bien, no necesita mi ayuda. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, pues estás bien, no necesitas ayuda. Tenemos que cambiar nuestras palabras. Tenemos que tener puertas abiertas, no cerradas. Porque nosotros podemos hablar y decir, tengo dificultades, pero estoy caminando hacia mi victoria. Eso te abre puertas. Es como cuando alguien te dice, ya soy sabio, yo ya no necesito que me digan nada, ya no necesito que me enseñen la Biblia, ya lo sé todo. ¿Qué sucede? Pues ya no necesita más aprendizaje, ya no necesita que le des más. Hasta ahí llegó. Sus palabras están limitando la ayuda, están limitando la bendición, están limitando lo que Dios tiene para cada persona. Pero son nuestras palabras las que nos limitan. Por eso debemos tener cuidado cómo hablamos, qué decimos, cómo nos expresamos. Tienen mucho que ver en tu vida, porque de acuerdo como tú hables es como tú vas a traer esas bendiciones a tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos declarando la palabra. Y eso lo veíamos la vez pasada. Ay, sí, Señor, yo soy poderosa en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero por este lado la estoy declarando y por el otro lado estoy negando la acción. Porque cuando viene el problema, la situación, entonces me caigo. Y es cuando más tenemos que creer en el Señor y es cuando más tenemos que confiar. Y hablamos de fe. Lo correcto sería que tú dijeras, estoy en camino hacia la abundancia, mi milagro viene en camino, estoy lista o listo para recibir mi bendición y saldré de este desafío económico porque Cristo ya venció en la cruz y escrito está, soy más que vencedor en aquel que venció en la cruz. Cambio mis palabras, cambio mi manera de hablar, modifico y dejo espacio
para que las bendiciones de Dios entren a nuestras vidas. En Génesis 1:3 NBI dice así: y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. Aquí Dios habló la luz y fue hecha la luz. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso nuestras palabras crean, no al nivel de Dios, porque Él es único y solo Él es todopoderoso. Pero nuestras palabras tienen un poder real y concreto para moldear nuestra realidad. La misión de los hijos de Dios es liberar esas chispas de luz a través de sus acciones, pensamientos y las palabras. Cada vez que hablamos palabras de bendición, de crecimiento, de abundancia, estás liberando la luz divina de Cristo. Pero cada vez que tú pronuncias palabras negativas, no estás liberando la luz de Cristo. En ese momento estás liberando la oscuridad que hay en el enemigo. Cada vez que hablas palabras de conformismo, de estancamiento, de mediocridad, estás obstruyendo la liberación de la luz que Cristo puso en ti, pues escrito está en Mateo 5:14, PDT dice así: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Luego entonces, ¿cuál es tu potencial? ¿Estás desperdiciando lo que Dios te regaló por no cambiar tus pensamientos? Cuando tú cambias tus pensamientos, ciertamente estás comprobando que los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y la dopamina, que es la hormona de la motivación, permanecen estables y cambiarás tu forma de vivir. Cuando realices cambios en tus pensamientos y comiences a hablar, debes tomar en cuenta 3 aspectos que deben contener tus palabras. 1. Gratitud por el presente. Filipenses 4, del 6 al 7, BLPH. Nada debe angustiarlos. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios sus deseos, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18, BLP. Dice así: manteneos en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de vosotros como cristianos. Número 2, crear conciencia de que siempre hay espacio para crecer. No nos sientamos sabios, no nos sientamos que ya aprendimos y que lo sabemos todo, porque entonces seremos más ignorantes de lo que nosotros somos. Segunda de Pedro 3:18 CST. Más bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Efesios 4:15 NBI. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Colosenses 1:10 NTV. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Nosotros debemos de conocer a Dios cada día más, porque Él es nuestra cabeza. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de hablar, porque nuestras palabras van a generar una realidad en nuestras vidas. Por eso es que no podemos hacer nuestros pensamientos negativos. Tienen que hacer de acuerdo a cómo Dios quiere que sean. Juan 3:30, NBLA.
Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Otro punto es la fe. Hebreos 11:1 DHH. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11:1 JBS dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Cuando nosotros lanzamos palabras con la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, esas palabras van a crear una realidad. Nuestras palabras positivas van a crear una realidad, pero nuestras palabras negativas también van a crear una realidad. Y tenemos que pensar en qué realidad queremos estar. Romanos 10:17 LBLA dice así: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Marcos 11:22 NTV. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Dios no nos da abundancia en todas las áreas de nuestra vida para guardarlas. Nos las da para bendecir a otros y ayudar a otros. Recuerda, tus palabras crean mundos. Y eso tenlo muy en cuenta. Comienza cuando te levantes, agradeciendo, diciendo a nuestro Creador del cielo y de la tierra: agradezco en el nombre de Jesucristo este nuevo día lleno de oportunidades. Agradezco por la salud para trabajar. Agradezco por la inteligencia para crecer. Agradezco por las conexiones que vendrán hoy. Declaro que hoy es un día de crecimiento y abundancia. Estoy abierta para recibir bendiciones de nuestro Dios eterno. Estoy lista para dar bendiciones. Que todo lo que toque hoy prospere. Dilo en voz alta, que lo escuche tu alma, que lo escuche tu espíritu. De esta manera estarás sustituyendo en tu mente los pensamientos de Dios en tu vida. La palabra de Dios tiene bendiciones grandes para nosotros, pero muchas de las ocasiones no las alcanzamos por nuestra pobreza mental. El no dejar que Dios mengüe, que crezca Él, y dejarnos guiar por su Espíritu Santo, a quien el Padre nos dejó como ayuda. Recuerda estas palabras por Proverbios 23:7 LBLA. Pues como piensa dentro de sí, así es Él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Romanos 8:5 DHH dice así: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Romanos 12:2 NBLA dice así: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Primera de Corintios 2:16 NBB dice así: quien ha conocido la mente del Señor, ¿quién podrá enseñarle? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, entra a morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ir avanzando para que tengamos la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, su mente. Y todo lo que hagamos sea prosperado en nuestras vidas. Este versículo afirma que la naturaleza y la realidad de una persona se forman en gran medida por sus pensamientos internos. El flujo divino de la abundancia es la prosperidad que Dios da al mundo a través de recipientes. Y los recipientes o canales se crean con tres cosas: pensamientos, emociones y palabras. Pero de estas, la más poderosa son las palabras, porque en ellas hay una manifestación pública de lo que hay dentro de ti, de lo que hay en tus pensamientos. Lo que tú hablas es lo que piensas. Lo que tú expresas es lo que eres. Por eso hay que examinarnos.
cómo está nuestra vida, cómo están nuestros pensamientos y nuestras emociones, qué palabras decimos y qué palabras tenemos que quitar. Hay un principio espiritual que dice, existe la preparación encontrando la oportunidad y la preparación comienza con la mentalidad. Cuando cambias tus palabras, cambias tus pensamientos. Cuando cambias tus pensamientos, cambias tus acciones. Cuando cambias tus acciones, cambias tu vida. Ese es un principio espiritual. Debemos de pensar y analizar cuáles son las palabras que nosotros hemos utilizado con nuestros hijos, nuestra familia, con nosotros mismos. ¿Cómo te expresas de ti? ¿Cómo te expresas de tus hijos? ¿Cómo te expresas del cónyuge? ¿Cómo te expresas de las personas? Y no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando en general de todo. ¿Cómo te expresas? ¿Cuáles son tus palabras? Porque todo lo que tú hables va a generar una realidad. Por eso la palabra de Dios decía, profetiza, hijo de hombre, profetiza vida. No profetices muerte, profetiza vida. Pero cada vez que nosotros hablamos palabras negativas, estamos profetizando muerte, no vida. Necesitamos examinarnos, necesitamos cambiar nuestra mente y caminaremos y tendremos una vida en abundancia, porque nuestro Dios es de abundancia, no es de pobreza. Y yo no me refiero a economía nada más, me refiero a muchas áreas de nuestra vida. La abundancia no nada más es la cuestión económica, la abundancia es en todas nuestras vidas, en todo lo que hay. Pero nosotros tenemos que ser canales de luz, tenemos que ser canales de pensamientos agradables, de acuerdo a la escritura, pensamientos de crecimiento, de avance, pensamientos de poder, de victoria, no de derrota, porque somos hijas e hijos del Dios Todopoderoso y nos hizo a su imagen y semejanza. Creemos nuevos pensamientos. Estemos abiertos al crecimiento, al avance. Cambiemos nuestras palabras para que podamos ser de bendición para otros. Y esa misma bendición en algún momento se nos regrese. Vamos a orar en esta hora. Y les pido